En su nombre hay milagros hoy. Declaro, todo Él puede sanar. Sabemos que nada es imposible en Él. En su nombre hay milagros hoy. Mi Dios es sobre todo. Mi Dios nunca falla, siempre con nosotros. Él es fiel hasta el final. Ya, estamos en vivo entonces, comenzando una nueva jornada más de culto al Señor. Estamos agradecidos de Dios por lo que estamos recibiendo, lo maravilloso que es poder venir como familia. A lo mejor tú no estás con tu familia, pero no es para desanimarse ni nada, pero creo que también es importante los que sí están con su familia. Y mandaban unos hermanos las fotitos de su casa. Veía a mi hermana María de Vilcún con la Lisette, cómo ellas están preparando para su cena. Y es lindo ver cómo los diferentes hermano Juan enviaban sus fotitos con el pancito. Nosotros también lo tenemos, ya estamos preparados y todo, así es que es lindo esto, es maravilloso poder compartir, poder estar en unidad como cuerpo que somos, amén. Así es que demos gracias al Señor. Quiero leer, antes de que oremos, un pedacito de Biblia muy pequeño que está en el... Sí. Que está es el Salmo 34:1, y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Y creo que esa es una súper buena escritura para comenzar lo que nosotros estamos haciendo, porque esto no es un culto a nosotros, no es un culto a nada de lo que nosotros estemos viviendo, sino que nosotros venimos a hacerle un culto y reverenciar al Señor de nuestra vida. Amén. Así que vamos a repetir esto, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo tiempo. Amén. ¿Y qué dice? Su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Y eso es lo que nos convoca hoy día como iglesia que somos. No importa la localidad donde tú estés. Nosotros estamos acá en Temuco, están los hermanos de Vilcún, están los hermanos también de acá mismo de Temuco, de diferentes lugares. Se conectan también los hermanos de Argentina. No importa la localidad donde nosotros estemos, pero esta es una instancia de que juntos como iglesia reconozcamos al Señor, reconozcamos a nuestro amado, y esto es maravilloso. Amén. Así es que, Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, porque hoy día podemos presentarnos, Señor, sin culpa, Señor, podemos presentarnos libres, Señor, de todo lo que nos inculpaba, Padre, delante de ti, a bendecirte, Señor. A eso hemos venido. Amén. Padre, gracias porque tú nos has habilitado, Señor, amén, como hijos tuyos, para que hoy día tu alabanza esté en nuestra boca, para que de continuo podamos presentarnos, para que de continuo podamos reconocerte como el Señor verdadero, como quien nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Así es que gracias, Señor, te honramos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Saludamos a los hermanos. Elvis, que nos está saludando, mi hermana María Gutiérrez, está ahí Alejandro Figueroa, la gente de Osorno, Juanito Astorga, mi hermana Kenita, un abrazo, mi hermana Iris Campo, un gran abrazo, saludos, hermana querida, mi hermana Elba Alvear, un abrazo, bendecida. La Yaquita Burgos, bendecida. La Orianita, Orianita, un abrazo, bendecida, Oriana, qué gusto de que esté ahí. Un beso de la pastora. Venga, dale el beso. Un beso para mi hermana Oriana. Bendecidos, cariños a Rubén, amada, qué bueno que están participando con nosotros en esta tarde. Les amamos mucho y nuevamente les extrañamos mucho. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad.
de poder preparar un espacio, un tiempo, Señor, y estar unidos en el Espíritu, Señor. Mi hermana Rosita nos saluda, Martita Vera, bendecidas, bendecidas. Qué hermoso es poder estar, los hermanos, dice, juntos y en armonía. Estamos juntos en esto, estamos en un mismo espíritu. Qué bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Que esta bendición, que esta vida eterna nos inunde esta tarde, hermanos queridos. Angelina Acuña, un abrazo, mi amada, qué gusto. De saludo a la familia, saludo a mis hermanos que estén viendo. Sé que muchos responden, algunos no nos escriben, pero yo saludamos a todos, obviamente. Nuestra bendición de parte nuestra hoy día es para todos ustedes que están conectados, recibiendo una palabra, y aquellos que la recibirán más tarde, más de allá en Lonquimay, saludos. Aleluya. Está junto su suegro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque podemos venir ante tu presencia, Señor. Que hoy día sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Que comprendamos en cabalidad lo que hoy día vamos a celebrar, Padre Santo. Que la sangre de Cristo tenga un verdadero sentido. Que el cuerpo de Cristo tenga un verdadero sentido. Y que tu palabra manifieste la realidad espiritual en la que estamos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi hermana allá de Viña del Mar, Margot Rojas, un abrazo, bendecida. Sole Mardones, mi hermana Elena, que también ahora está también participando con nosotros acá en el grupo de acá también. Bienvenida, qué bueno. Muchos cariños mandamos para allá. Y todos aquellos, como le digo, que sé que están mirando. Y acá yo, siempre aquí mi hermana María, la saludo aquí en el teléfono. Ella se asegura para no perder el audio. Hay que estar atento al WhatsApp porque si se llega a cortar ella nos avisa. Querida, saludo a mi hermana María, la familia allá también en Vilcún. Vamos a ver dónde pongo esto por acá para que se escuche mejor. Germán Montoya, un abrazo, pues, amado. Qué bueno verte ahí. Qué hermoso. Mi hermana María Aria, ahí está respondiendo. Amén, pastor. Qué hermoso estar congregados de esta manera virtual. Ya vamos a tener la oportunidad de disfrutar juntos, abrazarnos. Mi hermana María nos visitó con su esposo, mi hermano José, estuvieron con nosotros un momento. Ayer estuvimos ahí conversando, compartiendo, estuvimos ahí disfrutando de... Dele saludo a su hijo, hermana María. Dígale, qué lindo, su chiquillo. Son bromas internas esas. Y estuvimos orando y maravilloso. He estado hablando con varios de ustedes, me gozo de recibir buenos reportes. Me gozo de ver que estás creyendo al Señor y estás viendo el respaldo del Señor también en tu vida. Así que es maravilloso esto. Disfrutemos esta tarde, disfrutemos de la palabra. Hoy día vamos a aprender, hoy día vamos a enseñar. El Espíritu Santo va a ministrarnos. Hoy día vamos a estar entendiendo qué es esto de la cena del Señor para entrar en algo mayor en este tiempo también en luz de la palabra. Así que les quiero invitar a que ante todo dispongan su corazón en esta hora para que honremos y adoremos al Señor. Y yo voy a poner una canción aquí. Hoy día tengo invitada a Ingrid Rosario a ministrar. Ella estaba un poco ocupada en su agenda, pero se hizo el tiempo y dijo, ya, Pastor Fernando, como son ustedes y soy que son los de Fuente de Vida, estaré con ustedes ministrando la alabanza. ¿Sabes qué? Estoy emocionado, me encanta esta canción. Entender el valor de la sangre de Cristo. Pedro hablaba de la preciosa sangre. Yo le puse aquí el título Preciosa Sangre, porque es la preciosa sangre de Cristo la que se derramó en la cruz del Calvario por puro amor y misericordia. Por eso dije, vamos a invitar a Ingrid Rosario, como le decía, entre que lloro y me río. Pero queridos, disfrute este momento adorando al Señor. Y como siempre le digo, solo disponga su corazón a Él. Adoremos al Señor. Si usted conoce la canción le será fácil, pero si no también ahí tendrá la letra. Así que solo adora al Señor. Amén. Gracias Jesús. Gracias Jesús.
esperanza es Él. Oh, la sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó. Sacrificio que me Señor, aleluya, así es. si su sangre, Decláralo. mi victoria. Tu sangre, Señor, tu preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Bendito Salvador, de Salvador, Santo. Santo es, hoy vivo por Gracias, Él. Jesús, gracias, Señor. Cordero, el gran yo soy. Decláralo y repite. Vamos a declarar esto, iglesia. La sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre que Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria Cordero de Dios, Cordero de Dios, precioso Jesús, preciosa sangre que fue derramada en aquella cruz. Cordero de Dios, dilo, preciosa sangre del Cordero de Dios, sacrificio que me rescató. si su sangre mi victoria Gracias, Señor, por esa sangre derramada por cada uno de nosotros, amado, oh, su por amor, puro amor, Señor. qué bello amor, gracia Señor. que Él nos dio. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Decláralo. Aun siendo yo Gracias, Jesús. su sangre derramó. La sangre de Cristo me lavó. Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. La sangre de Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Aleluya. Sacrificio Señor. que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi amado Señor. Mi victoria Gracias, Jesús. es. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Qué maravilloso sacrificio en esa cruz. Padre, te honramos tu nombre esta tarde en este lugar, Señor. Te damos todo el reconocimiento, Señor. No hay nada más maravilloso que poder, Señor, disfrutar hoy día de esta plenitud, de poder participar de tu presencia, Señor, aun siendo lo que éramos, Señor, aun estando en una condición perdida, Señor. Tu preciosa sangre nos ha abierto, dice tu palabra, este camino nuevo y vivo hacia el lugar santísimo, y hoy día podemos estar en la presencia del Padre honrando, adorando con completa libertad.
Gracias, Señor. Gracias, mi amado, por el privilegio de poder hoy día, por haber creído en tu sacrificio en aquella cruz, disfrutar de la plenitud de la comunión con el Padre. Gracias, mi amado. Bendito es su nombre. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Preciosa sangre que fue derramada por nosotros. A Él damos el honor y la gloria. Hoy día todo se trata de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo se trata del precio que fue pagado por Él. Nos dice la palabra que nosotros estábamos ajenos a los pactos, no pertenecíamos a la ciudadanía de Dios, pero Jesús vino a pagar un precio en aquella cruz para que nosotros fuéramos, como dice Efesios, aceptos en el amado. Y hoy día tú puedas venir con confianza, no por tus méritos, no por tu esfuerzo, no por tu habilidad, sino porque mi corazón se ha dispuesto delante del Señor y hemos creído que la sangre de Jesús es suficiente para limpiarnos de todo pecado y hemos creído que el sacrificio hecho en aquella cruz es el que nos da acceso para venir al Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Efesios lo dice en el capítulo 2. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Lo voy a leer. Vamos a leer bastante hoy día. Saludo a Marcela Zapata Alvial. Saludo a mi hermana Celia. Un abrazo, bendecida. Gracias, Señor, porque podemos estar conectados. En el libro de Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aleluya. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Una condición de muerte, esta muerte habla de una separación de Dios, estábamos desconectados absolutamente de la vida de Dios. Esta es la condición que se manifiesta en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva deciden oír a la serpiente y poner la voz de la serpiente por sobre la voz de Dios. Cuando ellos deciden creer a la serpiente, ellos caen y entregan su autoridad y su gobierno sobre la tierra a Satanás, el enemigo. Desde ahí comienza todo este caos y todos nosotros vivimos perdidos, extraviados, alejados de Dios. Romanos dice que el Señor miró a la tierra y dijo, no hay un justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. El Padre, consciente de eso, planifica desde el inicio, desde la creación, desde la caída del hombre, planifica la redención para el hombre, y podemos ver en la palabra de Dios, ahí en todo el Antiguo Testamento, cómo hacían sacrificio y sacrificaban un cordero. Dame un segundito. Aleluya. Pero hábleme, mijito. Y sacrificaban un cordero que tipificaba la víctima inocente para perdón de los pecados. Todo el proceso del Antiguo Testamento, ellos trataban de cumplir normas. Hicieron un pacto con Dios, ellos mismos se comprometen a cumplir ese pacto que nunca pudieron cumplir, y por eso ellos quedaban expuestos. El corazón del hombre no tenía la habilidad de agradar a Dios, pero el Padre deseaba desde el comienzo tener una relación contigo y conmigo. Desde que Adán y Eva cayeron, el Señor los busca, le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Yo no sé si tú conoces al Señor, pero hoy día el Señor está aquí hablándote, diciendo, ¿dónde estás tú? Él quiere que tú lo conozcas, Él quiere que tú rindas su corazón a Él y que entiendas que no es por lo bueno que tú eres, porque aquí la palabra me está mostrando que nosotros éramos tinieblas, que estábamos muertos, dice, en nuestros delitos y pecados, queridos, distantes de Dios, pero sin embargo, dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios se movió hacia nosotros. Esta mesa, este vino, este pan, habla de lo que Dios hizo hacia el hombre. Vamos a ir aprendiendo por la palabra.
Dios se movió hacia ti por misericordia. Dios se puso en tu lugar y literalmente se puso en nuestro lugar en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por eso. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por gracia. No es algo que tú te merezcas, ni algo que tú te ganes, es por pura gracia, pero dice por medio de la fe. La gracia y la fe operan juntas en la manifestación de la salvación y la vida eterna en tu vida. Es un regalo inmerecido que tú lo tomas por medio de la fe. Gracias, Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay un diseño divino para ti, para mí, que no se estaba cumpliendo en nuestra vida porque estábamos lejos de Dios, pero Dios solucionó el problema de esta distancia enviando a su propio Hijo en carne y sangre, dando su vida, pagando el precio. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Cristo murió por nosotros para que pudiéramos venir al Padre por medio de su obra, creyendo en Jesucristo el Señor. Por lo tanto, y acordados de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Por sanguinidad no nos correspondía esta maravillosa salvación, pero en Cristo fuimos todos incluidos en esta salvación, porque es por fe, no es porque te tengas que ganar. Pero ahora dice en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cristo Jesús vino a marcar un antes y un después en la vida de los hombres. Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por fe, queridos. Crean la obra de Cristo. Esa sangre preciosa fue derramada para perdón de tus pecados, para perdón de mis pecados. Jaime Sangüesa de Loncoche, un abrazo al papá de nuestro hermano Alejandro, bendecido. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y hoy día dije, voy a enseñar para que entendamos de qué se trata tomar el pan, participar del pan y del vino. Porque la palabra me enseña que nosotros tenemos que participar con una conciencia clara, entendiendo lo que estamos haciendo. Pablo se lo enseña, y lo vamos a ver en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 11. Pablo le enseña a la iglesia de Corinto acerca de tomar la cena del Señor, acerca de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, acerca de lo que significa, acerca de a qué se nos lleva. Y mira lo que dice acá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Aleluya. Gracias, Señor. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Está citando y está diciendo que el Señor le dijo a Pablo, el Señor le habló que esto es algo que teníamos que hacer para recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, no como un ritual de participar del pan y del vino, sino con un entendimiento de lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Recordando la última cena, cuando Jesús parte el pan y dice, este es mi cuerpo,
que será entregado por vosotros. Gracias, Señor. Partido, molido, dice el libro de Isaías. Él fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue partido por ti y por mí. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por cuya llaga, por cuya herida fuimos nosotros curados. El cuerpo de Cristo no es solo un pan, está representando este pan, el cuerpo de Cristo, que cuando lo partamos más rato para participar de él, porque tendrás que partirlo en pedazos para compartirlo con tu familia o con quien estés tú participando de la cena, tipifica que él fue molido por nuestros pecados, que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por cuya llaga fuimos nosotros curados. Habla de salvación, habla de restauración, habla de paz, habla de sanidad. Gracias, Señor. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebiereis, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Su sangre, el vino tipifica la sangre de Cristo derramada por causa de ti y de mí, y que nos abre a este nuevo pacto, a este pacto eterno. Qué maravilloso, que nos accesa a la plenitud que Dios tiene para nosotros. Entonces Pablo sigue enseñando aquí, dice, lo vamos a profundizar, vamos a ir viendo más esto, lo quiero leer, sí, vamos a terminar con esto mismo, pero quiero empezar con esto para que ustedes entendamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí Él empieza a poner y hablar en serio esto. Esto no es un ritual, está diciendo. Tú debes comer, cuando dice indignamente, que no entiende lo que está haciendo. Eso es indignamente. Tú y yo, cuando participamos de la cena del Señor, tenemos que entender de qué se trata. El que toma indignamente no entiende, no le da el sentido correcto a lo que significa el cuerpo y la sangre de Jesús. Será culpado del cuerpo y de la sangre. Dice, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces, ¿qué está diciendo? Usted tiene que entender que vamos a participar hoy día de la cena del Señor, del pan y del vino, pero tú hoy día, pruébate, entiende lo que estamos haciendo. Dice, tú me podrás decir, no lo entiendo. Muchos de nosotros partimos sin entenderlo, pero hoy día te lo voy a enseñar para que tú terminemos con este mismo pasaje entendiendo. Por eso quiero partir de esto, porque a veces no entendemos. No entendemos. A veces se le ha dicho a la iglesia que si usted no es digno y está en pecado, usted no puede pasar a la cena del Señor. Puedes, si te arrepientes. Dice que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, confiesa tu pecado. Es más, la Biblia dice en el libro de Santiago que nos confesemos los pecados los unos a los otros, que también lo relaciona con la sanidad. Confiesa tu pecado al Señor y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso dice, pruébate. Si tú entiendes que se trata de la obra de Cristo, si tú entiendes esto, entonces tú tienes que entender para tomar la cena dignamente. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque cuando no entiende de qué se trata la cena, el pan y el vino, él está diciendo, hay muchos enfermos entre ustedes, porque han pasado a comer y beber, pero no entienden que el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue molido por tus pecados, que el pan representa el cuerpo de Cristo, que fue una sola llaga, y que por esa llaga tú has sido sanado. O sea, esta mesa habla de sanidad. Por eso dice que no pasan indignamente, no entienden. Y él dice, por eso hay muchos enfermos entre ustedes. ¿Sabía usted que el lugar en donde no deberían haber enfermos es la iglesia? No debiera haber enfermos. Pero pastores, que igual hay enfermos. Hay enfermos porque no se nos ha enseñado correctamente y no entendemos que cada día tenemos provisión de sanidad para nosotros. El tema es que tenemos que ser renovados en nuestros pensamientos. Hemos aceptado cosas que no nos corresponden como hijos, como la enfermedad. Por eso Pablo les dice,
como no lo disciernen, dice, como no entienden, entonces hay muchos enfermos entre ustedes. No entienden que esto está hablando de que Jesús fue molido para perdón de pecado y para sanidad de tu cuerpo. Y después dice, y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Cuando dice la palabra duermen, habla de que se han muerto. Se han muerto en el Señor, pero se han muerto. ¿Qué está diciéndoles Pablo? Si hubiesen entendido de qué se trata, si hubiesen discernido bien la cena, habrían entendido que no necesitabas morir, sino que habrías sido sanado y esa enfermedad no te habría llevado a la muerte. Dios no quiere que tú te mueras rápidamente. No es la voluntad de Dios llevarnos. La palabra me enseña que el diseño dice que es que vivamos 120 años. Ese es el diseño de Dios. O sea, Él quiere largura de días para ti. Pero tenemos que discernir, entender que Dios hizo toda una provisión para nosotros. Por eso Pablo lo está enseñando así. Y muchos duermen. Y después dice, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos evaluados. Entonces, querido, esta es la oportunidad de que usted aprenda hoy día, reciba la palabra y entienda. Cuando terminemos el mensaje, usted tiene que hacer con entendimiento, y usted con entendimiento participará del pan y del vino. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, no seríamos evaluados. Dice, mas siendo juzgados somos castigados. Y aquí está mal escrito esto. En el original no habla de esto. En el original dice, mas si siendo juzgados o evaluados, somos educados. Ese es el término que usa aquí. Ninguna traducción lo dice así. Yo lo busqué en las traducciones que están públicas, pero no dice así. Entonces, ¿qué hice? Recurrí a esto, que es el original en griego. Y la palabra de Dios, original en griego, dice aquí en este pasaje, cuando nosotros no somos, dice, más siendo evaluados, evalúate, entonces serás educado. ¿Por qué hoy día estás siendo educado? ¿En qué estás siendo educado? En entender la cena, para que no seas evaluado sin entenderla. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciéndoles Pablo? Evalúense, le decía, júguense ustedes mismos, evalúense, y si no entienden, entiendan para que sean educados, y ahora le va a encontrar sentido, porque dice que más siendo juzgados, evaluados, somos educados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Mira lo que dice, porque si tú disciernes la cena, tú entiendes esto, entonces ni el mundo te juzgará. Porque ¿por qué te juzga el mundo? Ay, usted que es cristiano y vive así. ¿Usted no es cristiano y está enfermo? ¿Y cuál es el Dios que tú hablas? ¿Tú no eres cristiano y estás debilitado, como dice aquí? ¿No eres cristiano tú? Eso es el juicio del mundo, porque así lo hace el mundo con nosotros. No hay, tu Dios no es que te prospera. ¿Y dónde está tu prosperidad? Entonces, para que tú y yo no seamos evaluados por el mundo, dice, evaluémonos nosotros, para que seamos educados por el Señor. Educado es escuela, es prepararte, es entender, en que se te den las herramientas. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Siendo educados por el Señor para que el mundo no nos juzgue. Dios no nos juzga. Pero el mundo sí te juzga. Y Dios tampoco quiere eso. Por eso necesitamos entender hoy día que esto no es solo un vino ni un pan. Hay algo trascendente que se manifiesta en esto y me quiebra mi corazón. ¿Cómo me gustaría traspasar lo que a mí me pasa cuando yo hablo de la obra de Cristo y del perdón de pecados? No porque fui el tremendo pecador, porque el gustar del perdón de pecados es algo extraordinario. Cuando alguien entiende, valora y honra la sangre de Cristo, su vida no seguirá siendo igual. Se transformará en alguien celoso de las cosas de Dios. Esa es la verdadera transformación. Que quiere que todos sean educados, porque hay muchos mal educados en la iglesia, que no entienden esto, que no valoran, que no entienden la obra de Cristo. Necesitamos ser educados. Así que le dice así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio, si no es comer. No es comer y tomar. Muchos venían así, por eso estaban enfermos, pues no entendían, voy a tomar vino, qué rico este vinito, qué bueno este pan. Entonces no estaban discerniendo, entendiendo, no sé. Por eso Pablo le está diciendo, déjense educar, déjense enseñar. Entiendan que la iglesia es un lugar de escuela,
La iglesia debiera ser un lugar de escuela donde los ministros están enseñando no un montón de versículos, sino accesando a la gente a la plenitud de la realidad del reino de Dios para que tú y yo vivamos el reino aquí en la tierra. Lo vamos a entender cada vez más profundo hoy día. Por eso le dice, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hermano, las demás cosas las vamos a poner en orden cuando nos congreguemos. Queridos, esto es trascendental. Esto es algo extraordinario. Esto nos recuerda un pacto eterno. Y yo quiero que usted entienda estas cosas que estamos hablando. Vamos a ir al libro de Juan. Vamos al libro de Juan. A veces nosotros vemos ahí a Jesús que se murió, que resucitó, pero no entendemos a cabalidad. Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el Cordero de Dios. ¿Cómo el Cordero de Dios? La víctima inocente que fue sacrificada por tu pecado y por mi pecado. En el Antiguo Testamento ellos hacían sacrificios de animales. Y ese sacrificio de animales manifestaba en realidad proféticamente el Cordero que iba a venir, que es Jesús mismo. Si usted ve la Biblia y ve ahí en el pueblo de Israel cuando salen de Egipto, lo que ahí ocurre en la Pascua, que se celebraban, ahora estaban las personas celebrando la Pascua la semana pasada, ¿no es cierto? ¿Qué ocurría en la Pascua? Pascua significa muerte. ¿Qué muerte? La muerte de los primogénitos. Pero el pueblo de Israel no murió ningún primogénito. ¿Por qué? Porque la instrucción al pueblo de Dios, por voz de Dios, fue: tomen un cordero por familia y sacrifíquenlo. Y pongan la sangre, la preciosa sangre, la sangre en los dinteles de las puertas. ¿Qué hablaba eso? El cordero es la víctima inocente. Entonces el cordero era la víctima inocente en el hogar del pueblo de Israel, que estaba muriendo por el primogénito que debía morir, porque alguien tenía que morir. Pero no murió nadie de la familia. Murió un cordero que buscaron sin mancha, perfecto, que tipificaba al Cristo. Y dijo: sacrifiquen un cordero por familia y pongan la sangre y la muerte no les va a tocar. Es eso lo que ocurre por causa de la obra de Cristo. Cuando tú entiendes que Cristo murió por ti siendo una víctima inocente y tú crees en su obra en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo te liberta de la muerte eterna. Entonces dice que el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Tú portas vida eterna por causa de que un cordero, el cordero inmolado, Jesucristo, derramó su sangre en esa cruz para precio de pago de tu pecado. Todo esto venía de parte de Dios. Quiero que entendamos de qué se trata. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estoy revisando aquí, me escribían que no había audio. Hay audio, por lo que veo. ¿Puedes tener esto abierto, por favor? Para ir chequeando. Gracias, Señor. Entonces vamos aquí a la Escritura. Jesús, vamos ahí a Juan 19. Jesús dio su vida a la cruz del Calvario. Como yo siempre he dicho cuando me he evangelizado, siempre he dicho, Jesús no murió en la cruz para que se hiciera una película, para que todos lloráramos en Semana Santa recordando su obra. Jesús murió en la cruz del Calvario para accesarnos a la presencia del Padre, para perdón de pecados y para vida eterna. Jesús lo hizo por ti. Jesús estaba pagando el precio por tus pecados y por mis pecados en la cruz del Calvario. Jesús estaba cargando con tu dolor. Isaías 53 lo dice. Él estaba cargando con tus enfermedades, con tu pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús tenía un propósito profundo lo que estaba ocurriendo ahí en la cruz del Calvario. Por eso, si usted ve la crucifixión de Cristo ahí en Juan 19, todo lo que él padeció, todo tenía un propósito. Él recibió, dice la Escritura, 40 azotes menos uno. Ese era el castigo, 40 azotes menos uno. O sea, 39 latigazos recibió Cristo. Querido, no es que yo sea sanguinario con lo que voy a decir, pero el látigo tenía pedazos de metal y hueso en las puntas. Porque la idea era torturarlo y que sufriera. Entonces lo azotaron. Cada latigazo desgarraba la piel de nuestro Señor.
Cada latigazo sacaba trozos de carne de él. Por eso la Biblia dice en Isaías que él fue molido por nuestros pecados. Dice que Jesús enmudeció, cayó su boca, dice que como cordero fue llevado al matadero. Jesús ahí cuando estaba siendo azotado, dice que él viendo el fruto de la aflicción de su alma, él se sentía satisfecho, él sentía los latigazos, pero callaba. El justo dando su vida por los injustos. Él sabía lo que él estaba haciendo por amor a ti, por amor a mí. El Padre, querido, el Padre nos dio a su Hijo. Por eso no lo entendemos, lo vemos en Romanos, dice que en esto muestra Dios su amor, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Puede entenderlo, puede dimensionar el amor del Padre. Que el único anhelo es que nosotros nos volviéramos a Él. Y el Padre sabía, porque el Padre, su soberanía, queridos, la soberanía de Dios se sujeta a su palabra. La soberanía de Dios se sujeta a su palabra, y su palabra dice que la paga del pecado es muerte. Por eso dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Como Él se sujeta a su palabra, la única manera de ser redimido era muriendo. Era que alguien muriera. Y la Biblia dice, ¿quién va a dar la vida por un amigo? Nadie. Pero el Padre nos entrega a su propio Hijo, sabiendo el castigo, pero el Padre te anhela. El Padre está clamando a través del Hijo, igual que en Génesis, ¿dónde estás tú? Por eso dice la Biblia en Corintios que Él no estaba tomando en cuenta nuestros pecados en Cristo. Porque Él quiere que tú y yo vengamos a Él y estemos con Él, volvamos al lugar de origen. ¿Cuál es mi lugar de origen? Con papá, en una comunión plena. Aleluya. Por eso Jesús se enmudeció. Y esos 39 azotes que le dieron a Él los desgarraron, pero Él cayó porque sabía que estaba pagando tu castigo. Por eso nuestra fe está puesta en Él, para que tú y yo no suframos el castigo. Por eso Dios no está en el negocio de juzgar. Y Dios lo dijo, la palabra lo hemos visto en el libro de Juan, que el Padre dice que no viene a juzgar y que dio todo juicio al Hijo. El Padre está hoy día hablándonos a través del Hijo. De esta hora, esto habla del Hijo. Esta mesa habla del Hijo, de su cuerpo y de su sangre, que fueron entregados en una cruz, que hoy día Él no está aquí en la cruz. Porque así como Él se entregó, también Él resucitó. Y eso lo vamos a ir viendo ahora. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Entonces, estando en esa cruz y en esa condición de muerte, como cualquier pecador y de los más malos de los malos, Jesús estaba haciéndolo por ti y por mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué tremendo! Yo oro que pudiéramos entender el amor del Padre, que cargó el pecado de todos nosotros en su Hijo. Mi hijo está acá. Mi hijo está acá. La palabra dice, ¿quién de ustedes, por bueno que sea, daría su vida por otro? Yo te pregunto, y esto suena duro, pero sinceramente te lo digo, yo no pondría la vida de mi hijo por un pecador. Yo hago este ejemplo. Si hubiese alguien hoy día condenado a muerte, ponle tú en una silla eléctrica, y estando en esa condición, listo para que le pongan el casco y le den la corriente para que muera, ¿quién sería capaz de decir, yo como papá, decirle, paren, sáquenlo a él y pongan a mi hijo? Nosotros no seríamos capaces, pero ese es el amor del Padre, que ha condenado a muerte como tú y como yo, para que no muriésemos. Él dio a su Hijo para que Él muriese por nosotros. Eso es amor. Eso es amor, pero ¿cómo tan trágico el Señor? ¿Cómo hacerlo? Porque Él se sujeta a su propia palabra. Él quiere que tú vivas plenitud, pero Él se sujeta a su propia palabra. Le dijo a Adán y Eva, ciertamente morirán. No murieron físicamente, fueron separados de Dios. Esa es la muerte. Pero Cristo vino para pagar el precio en aquella cruz. El Padre entrega a su Hijo
y el Hijo derrama su sangre. El otro día pensaba en esto. Muchos dicen, ahora están investigando el tema con el coronavirus, con la sangre. Entonces, si se descubriera que la sangre sirve y te dijeran que la sangre de tu hijo es la más pura del mundo, una vez yo hice una obra de teatro así con los jóvenes. ¿Qué pasaría si te dijeran que la sangre de tu hijo es la única que está pura, totalmente pura, y es la salud, la sanidad para todo el mundo? Está en la sangre de tu hijo. ¿Qué harías tú si el médico saliera y te dijera, hicimos una investigación y la sangre de su hijo es la única pura y no hay ninguna más pura en el mundo, y es la solución a esta pérdida, a esta pandemia, es la sangre de su hijo? Tal vez muchos diríamos que bueno, lo voy a hacer. Ocupen sangre de mi hijo. Sí, le dice el médico. Pero ¿sabe qué? Tenemos que usar toda la sangre de su hijo. Tenemos que extraerle toda la sangre de su hijo para poderla usar en otros. Significaba sacrificar al hijo. El padre sacrificó a su propio hijo. Y el hijo derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia hacia nosotros. Por eso la palabra dice que si el Padre fue capaz de darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar también con Él todas las cosas? ¿Qué todas las cosas? La salud, la libertad, la sanidad, el reposo, la paz, la salvación, todo. Tenemos que discernir de qué se trata esto. Jesús está ahí en el madero, ya crucificado, después de ser azotado, herido, abofeteado, con una corona de espinas, sus manos traspasadas con clavos, sus pies traspasados con clavos. Gracias, Señor. Verso 28 de Juan 19 dice que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a su boca. Ahí está Jesús, el Cordero de Dios, colgado en el madero, a punto de expirar. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. ¿Qué estaba consumado en ese momento, queridos? El pago del precio por tu pecado, por mi pecado y la redención frente al Padre. Jesús se entregó por nosotros. Jesús derramó su sangre por ti y por mí. Y murió en esa cruz. Y expiró en esa cruz. Y después de eso lo puedes ver en Juan 20, como Jesús está ahí, y dice que, vamos ahí al capítulo 20 de Juan, cuando lo tienen ahí en la tumba, y cuando llega, vamos a ver el versículo 11, cuando llega María, llegaron llorando a ese lugar. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, tenemos tiempo, nadie está apurado para irse para la casa, porque todos están en su casa hoy día. Pero necesitamos entender. ¿Para qué? Para que podamos evaluar la mesa, la sangre y el cuerpo de Cristo y tener los resultados que la palabra de Dios dice que vienen a través de esta obra. Y ahí dice que el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. ¿Por qué? Aquí un paréntesis. El amor movió a Juan a correr más rápido. Siempre alguien que está apasionado irá más rápido. Y esa fue una galletita. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, él era más. Y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto con los lienzos siendo enrollado en un lugar aparte. Perdón, no puesto con los
no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús murió, queridos, y esto recordamos la muerte de Cristo. Pero tú también tienes que entender que resucitó. ¿Y por qué es tan importante que Él haya resucitado? Porque si Cristo resucitó, significa que su sacrificio fue aceptado por el Padre. El Cordero de Dios derramó la sangre. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. María, le dice. Y él dice: maestro. Estaba Jesús resucitado, queridos. Pero hoy día quiero que entiendas toda la obra preciosa de Cristo. Derramó su sangre, sufrió por nosotros, murió en la cruz del Calvario, expiró, dijo: consumado es, el precio ya está pagado. El consumado es el tetelestai en griego, que es un sello que se ponía cuando se pagaban las deudas. Jesús pagó tu deuda en la cruz del Calvario. Jesús fue colgado en un madero, porque dice: maldito aquel que cuelga de un madero, para que toda maldición... Quiero decirte que Cristo le cargó en la cruz también. Tú eres libre de maldición por la obra de Cristo. Tú eres perdonado por la obra de Cristo. Tú eres sano por la obra de Cristo. Y él aquí había resucitado, y la mujer dice: Raboní, que quiere decir maestro. Y mira lo que le dice Jesús. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y vuestro Dios. ¿Qué le dijo Jesús? No me toques. No me toques, porque todavía no voy al Padre. ¿Por qué? ¿De qué se trata todo esto? Jesús estaba glorificado. Jesús había derramado su sangre. Jesús había pagado el precio. El Padre lo levantó por el poder del Espíritu Santo de los muertos. Pero Él dijo: no me toques, porque todavía no me presento delante del Padre. ¿Por qué se tenía que presentar delante del Padre? Para completar su sacrificio en la cruz. Él tenía que ir al lugar santísimo. Cuando los sacerdotes sacrificaban animales, derramaban la sangre de los animales delante del lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios. Así lo hacían en el Antiguo Testamento. Pero ahora Jesús viene y se presenta delante del Padre. Y por eso le dicen: no me toques, todavía no voy al Padre. Déjame terminar mi obra. Vamos a ir a Romanos 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Gracias, Señor. Quiero que hoy día seas educado. Te estamos educando para que tú tomes y disciernas correctamente la mesa y le des valor a esta sangre que fue derramada y a este pan, a este cuerpo que fue partido y molido por ti. ¿Qué dice aquí? Dice: pero ahora, aparte de la ley, tenía acá algo yo, se me perdieron las notas. Lo voy a leer en la NTV. Gracias, Señor. Voy a leer en la Reina Valera primero, del capítulo 21, voy a leer hasta el 27. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gracias, Señor. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice. Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, por la ley de la fe. No es por obras, es por fe. La fe es una ley espiritual que manifiesta todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cuál es el centro? Que lo dice aquí en el versículo 24. Dice que siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación. El Padre puso a su Hijo como sacrificio. El Padre pone al Hijo como sacrificio por los pecados, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. El Padre pone a su Hijo. Jesús es la propiciación, es el sacrificio. Por eso Jesús, como el más alto sumo sacerdote, dice, no me toquen porque todavía no voy al Padre a presentar mi sangre delante de Él. Y que todo lo que el hombre perdió me sea entregado. Por eso Jesús después, cuando en la gran comisión le dice, ahora sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús se presentó delante del Padre y el perdón fue derramado. Por eso a todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor, cree que el Padre lo levantó de los muertos, será salvo. El que entiende de qué se trata este sacrificio. 21 en la NTV, lo voy a leer de nuevo. Romanos 3:21 dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Es súper claro acá. Tú puedes ser justo delante de Dios sin cumplir los sacrificios, las exigencias de la ley. No es por obras. Es por la fe en Jesucristo, en su preciosa sangre. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Todo el que crea en esta obra gloriosa de Cristo en la cruz del Calvario, donde se derramó su sangre, toda su sangre, por tus pecados, por mis pecados. La sangre más pura fue el precio pagado por ti y por mí. Donde el que cree que su cuerpo fue molido por nosotros, donde el que cree que su cuerpo, dice que sufrió los azotes, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya herida fuimos nosotros curados. Todo el que cree accesa a ser justificado delante del Padre. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró o nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Por qué Jesús nos libera en esa cruz de los castigos de nuestros pecados? Porque Él sufrió el castigo. Porque Él sufrió el castigo. Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues, y aquí lo explica, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. El Padre había enseñado que había que tener un sacrificio por el pecado, y el mismo papá da a su propio Hijo. Por eso dice que Jesús es el Cordero de Dios. Él pone la víctima inocente, su propio Hijo, y la ira de Dios por causa del pecado se descarga sobre el Hijo. El Hijo fue atormentado, el Hijo sufrió el castigo. El Hijo fue pisoteado, el Hijo fue molido por nuestros pecados, el Hijo sufrió el castigo, el juicio, la ira de Dios vino sobre el Hijo para que no venga sobre nosotros, sino que los que creamos en la obra del Hijo podamos tener acceso al Padre. El Padre hizo la provisión y el Padre soltó el castigo del pecado sobre el Hijo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entendamos la obra de Cristo. Entendamos y veamos el amor del Padre, queridos. Yo no sé, yo no podría estar viendo a mi hijo sufrir y yo castigarlo por culpa de otro. Pero el Padre, por amor, dio a su propio Hijo para que por medio de Él todos nosotros recibiésemos perdón. El sacrificio es Cristo. Por eso Cristo va y se presenta delante del Padre. Aquí está mi sangre, papá.
Si todo tiene un sentido, no es solo la muerte, sino es la resurrección de Cristo. Si no hubiese habido resurrección, no hay salvación, queridos. Porque la resurrección habla de que fue aceptado el sacrificio delante del Padre. Y el Padre Cristo resucitado va al Padre en gloria todavía. Se presenta delante del Padre, presenta su sangre. El sacrificio mismo presenta su sangre. Y el Padre dice, ahora sí, recibe toda la autoridad. Y el príncipe de este mundo, Satanás, tenía autoridad. Por eso que todos los que creen en Él salen de ese ámbito de autoridad. Romanos 8 dice que nosotros, la ley del Espíritu de vida, dice en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes que operan en el mundo hoy. Aun cuando esté vencido el enemigo, hay dos leyes que operan. Los que caminan en la plenitud de la obra de Cristo, que no es juego, sino que con la plena luz y consciente y se dejan educar por la palabra, caminan en una ley superior, la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Jesús pagó, camina en Cristo. Por eso seamos conscientes de lo que hacemos. Porque hay una ley, la ley del pecado y de la muerte. Y esa es la ley que opera en los hijos de desobediencia. Esa ley del pecado y de la muerte es la que trae las enfermedades, las dolencias. Esa ley es la que hace que la gente se muera antes de tiempo. Esa ley es la que los lleva a caminar en pecado. En la ley del Espíritu de vida no ocurre eso. La ley del pecado y de la muerte trae consecuencias sobre la vida. Por eso Pablo ahí mismo en Romanos enseña que no andemos en la carne, que andemos en el Espíritu. Entonces el sacrificio fue completo. Pero tomémonos de esto. Entendamos que en Cristo hoy día hay una nueva vida para ti y para mí. No porque la merezcas, porque por puro amor el Padre te dio a su Hijo. Y Jesús va, como lo estaba diciendo, y le dice a las mujeres, no me toquen, voy al Padre, va al Padre, se presenta delante del Padre, sacrificio aceptado, como sumo sacerdote va al Padre Jesús, lo vamos a ver ahora en el libro de Hebreos 9, se presenta delante del Padre, el sacrificio es aceptado, vuelve Jesús, y ahí dice que está con los discípulos y come con ellos. Ahora venía como hombre, y les empieza a enseñar, y luego lo podemos ver en Mateo 28, 18 al 20, cómo el Señor les da la gran comisión y le dice, ahora sí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué le dijo eso? Porque tuvo que resucitar, tuvo que ir al Padre, presentar el sacrificio es aceptado y entonces a Él ahora les da toda la autoridad y Él viene y nos delega a nosotros la autoridad, a la iglesia, a los que entienden esto. No a los que hablan de Jesús, a los que entienden y disciernen el cuerpo. Gracias, Señor. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, versículo 25 en la NTV de Romanos 3. Dice, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, pero el Hijo recibió el castigo. Entonces, todos somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre en aquella cruz por nosotros. Verso 26, porque miraba hacia el futuro y de ese modo nos incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia. Porque no habría sido justo Dios si tuvieras que salvar por obras. No sería justo porque algunos podrán hacer cosas mejores que tú y sería tremendamente y moralmente de mucha excelencia, pero la salvación no es por obras. Y en eso muestra Dios la justicia, que no es porque te gana la salvación, es porque Cristo derramó toda su sangre y su cuerpo fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por cuya herida fuimos nosotros curados, que hoy día al creer en la obra de Cristo somos salvos. Eso es la justicia de Dios. Dios es justo. Dios no te exigió a ti, porque Dios lo vio en generación, los hombres dijeron, vamos a cumplir la palabra, nunca pudieron. Dios vio la debilidad del hombre. Y como Él es justo, dijo, ellos no pueden, voy a enviar a mi Hijo en carne y sangre, para que Él pague el precio. Y Jesús dice que cumplió toda la ley, porque la palabra, Dios se sujeta a su palabra.
Y dice que no se va a cambiar ni una tilde y hay que cumplir toda la ley. Jesús cumplió la ley por nosotros. Por eso la salvación es por la fe en Cristo. Tú no puedes cumplir la ley, pero Cristo la cumplió por ti y por mí. Caminemos en esta fe, en el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque Dios dice que miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Si tú crees en el Señor Jesucristo y crees que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y tú crees que este cuerpo fue molido por tus pecados, puedes venir y pasar a la mesa. No hay nada que te lo impida. Es que no me siento muy bien. No es como te sientes. Es que tú hoy día seas educado y entiendas, o sea, educado no que seas una persona educada, que te dejes educar por la enseñanza de hoy día y entiendas que no se trata de ti. Pasa, si no estás muy bien, con mayor razón pasa y dile: Señor, necesito tu ayuda, necesito tu perdón, tu sangre habla de perdón de pecados. Y tomas el vino con conciencia, sabiendo que hay perdón para ti. Señor, estoy enfermo, tengo situaciones críticas, no tengo paz. El pan representa que Él fue molido por tus pecados, el castigo de tu paz fue sobre Él, y por su herida fuiste tú y yo curado. Versículo 27 dice: ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte o me acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe, la ley de la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Su sacrificio en esa cruz fue perfecto. Bendito es su nombre. Vamos a ir terminando ya. Y este es el pacto eterno, hecho en la sangre de Jesús. Lo hemos hablado muchas veces, que lo hemos mencionado en Jeremías 32, 39 al 41, o 40, 41, cuando en el 40 Él dice que haré con ellos un pacto eterno. Eso es lo que Él anuncia en el pasado para este presente. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Este es el pacto eterno. Para los judíos, ¿sabe usted que no existe la palabra nuevo pacto? El pueblo judío no usa esa palabra. Se pone para que nosotros, los que somos gentiles, entendamos. Por eso se escribe así en el Nuevo Testamento, pero en el original no es así. Porque es un sacrificio hecho con sangre de animales y el sacrificio hecho en la sangre de Jesús. No hay otro pacto. El más alto nivel de pacto es hecho con la sangre. La sangre habla del más alto nivel de compromiso. La sangre habla, ellos sacrificaban un animal, derramaban la sangre, y cuando tomaban un compromiso, yo podía decirle a Lucián: voy a tomar este pacto contigo, derramé la sangre, yo pasaba por la sangre, y ellos usaban faldas, nosotros no. Ellos usaban falda y se mojaba el borde de su falda con la sangre, y decían: si yo no te cumplo, esta sangre que está derramada ahí será mi sangre. O sea, el más alto nivel de compromiso a cumplir algo era hecho un pacto de sangre. No que te juntáis el dedo y te juntáis los dedos. Que vamos a hacer un pacto de... No. Es la sangre derramada, aposada, donde ellos caminaban y decían: si no cumplo, esta será mi sangre. Ese era el más alto nivel de pacto. Por eso lo leí delante en Efesios. Nosotros estábamos ajenos a los pactos. Hoy día eres participante de un pacto, donde Jesús dice: aquí está mi sangre. O sea, yo te estoy certificando que lo que yo digo lo cumplo. Por eso el primer paso es la salvación. Por eso que la palabra salvo, sotería en el griego, significa nada está quebrado, nada está roto, significa salvo, que te vas con el Señor, significa sano, significa libre, significa próspero, significa shalom. Está todo incluido, es una sola cosa. Entonces, así como Dios perdona tus pecados, Dios también te sana, no hace una diferencia en eso, es una sola cosa. Por eso Jesús, cuando oraba por la gente, decía: tu fe te ha salvado, y se sanaban, porque es lo mismo. Por eso Jesús le dijo a la gente que lo criticó, cuando iba a perdonar al paralítico, y le dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o toma tu lecho y anda? Y es lo mismo, dijo: anda, toma tu lecho y andate para la casa. ¿Por qué? Porque el perdón de pecado y la sanidad para Dios es exactamente lo mismo, porque costó un precio muy alto la preciosa sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario y su cuerpo molido por nosotros. Todo está incluido. Como dicen esas promociones, all inclusive. Aleluya. Por eso, queridos, no vamos a entrar en eso ahora, pero que usted aprenda a discernir
porque hay una provisión completa. Por eso yo enseño, se puede caminar en salud divina. Si tú y yo somos educados en la palabra, porque la fe es por el oír y el oír la palabra. No hay una impartición de Dios. Ni es que oro y me llegue a la fe. No, es por oír la palabra, pero oír la palabra de Cristo, dice el original, o sea, la palabra revelada. Cuando tú, como lo hemos estado orando estas madrugadas, viene esa revelación, entonces vida en ti. Caminarás entonces en salud. A uno no le gusta cuando yo hablo esas cosas, porque dicen, ay, es que usted está loco, ¿qué le pasa? Como si fuera mi idea. No, lea la Biblia. O Jesús se enfermó. Nunca se enfermó. Entonces Jesús pagó un precio tremendo en esta cruz.Quiero que con ese discernimiento participemos hoy día de la cena del Señor. Y quiero terminar leyendo, no voy a terminar con este texto, me queda una hora más. No. Vamos a ir a Hebreos, para ir terminando ya. Hebreos 9, del 11 al 27 está hablando de Jesús, está hablando de los sacrificios. Aquí Pablo le está enseñando al pueblo hebreo para que ellos entiendan. Ellos entendían de qué él estaba hablando de los sacrificios. Ellos sabían de qué se estaba refiriendo porque ellos entendían esto y ellos lo habían visto una y otra vez y se les había sido enseñado desde pequeño el tema de los sacrificios. Entonces, aquí comienza a hablar en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 11 al 27, vamos a leer. Y aquí te vas a dar cuenta que menciona lo mismo que estábamos viendo recién nosotros en Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 27, de esta propiciación, de este sacrificio puesto por el Padre. Y lo voy a leer en la NTV, Hebreos 9, del 11 al 27, NTV. Mi oración es que tus ojos sean alumbrados hoy día y entiendas a cabalidad la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces dice, Cristo ahora ha llegado a ser sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Aleluya. Diga, Dios me trae lo bueno. Acuérdese que lo estaba citando. Jeremías 32, 40, 41. Haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Es el corazón del Padre. Por eso dice que aquí Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el único que tenía acceso una vez al año al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Bueno, Cristo, lo acabamos de aprender, fue al Padre como sumo sacerdote a presentarse delante de Dios. Y él ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que el que está en el cielo. Fue al Padre. ¿Dónde lo veo? Lo vemos a Jesús hablando en Juan 20 y lo vemos en el capítulo 3 de Romanos, que nos está enseñando que Jesús fue al cielo. Él estaba glorificado, todavía no tenía que ir al Padre. Eso lo hizo por ti. Él entró en ese tabernáculo superior, más perfecto, que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Aleluya. Es un ambiente espiritual. Oye, somos espíritus, nos movemos en un ambiente espiritual extraordinario, no entendemos en los dos bandos, pero entendamos nosotros la obra de Cristo para entrar y accesar a la plenitud. Verso 12 dice, con su propia sangre. ¿Cómo entró a ese lugar? ¿Cómo entró a ese lugar, ese tabernáculo celestial, espiritual, que no se ve en lo natural? ¿Cómo entró a ese lugar? Con su propia sangre. Por eso Jesús dijo, no me toquen, todavía no voy al Padre. Tengo que entrar en ese tabernáculo celestial a presentar esta sangre por ustedes. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¡Aleluya! Su pago es eterno. Él pagó de una vez y para siempre por tus pecados y por mis pecados. Y Él se presentó por ti y por mí delante del Padre hace más de 2000 años atrás. Por eso el Padre, lo hablamos ahí en Romanos 3, ¿no es cierto? Que Él en el pasado hizo la provisión para el futuro, que es nuestro presente. Gloria a Dios. Que tus ojos sean alumbrados hoy día. Que salgamos y terminemos este culto hoy día entendiendo a cabalidad la obra de Cristo. Con su propia sangre, verso 12, lo leo de nuevo, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre y aseguró nuestra redención eterna. Querido, la salvación es por medio de Cristo, no hay otro camino. Jesús lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida.
Verso 13, debajo del sistema antiguo, la sangre de las cabras y de los toros y las cenizas de las novillas podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. En el antiguo pacto se hacían sacrificios para que la sangre de los animales que ellos sacrificaban trajera limpieza de conciencia a la gente, pero no eran perdonados. Entonces dice que se derramaban esa sangre para que las personas que estaban para limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Eso era algo externo. Pero verso 14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Aleluya. Cuánto más. Por eso tenemos que discernir la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo en la cena del Señor. Ser educados en esto y entender que esa sangre nos purifica de la conciencia de acciones pecaminosas. Por eso el que pasa en pecado no discierne. Pero sí se puede arrepentir. Ahora, si no te quieres arrepentir, ya eso es otro tema, porque no estás creyendo en la obra de Cristo en la cruz. Crees que nos fue suficiente que su sangre se derramara y no hay otro camino. Eso es solo orgullo del ser humano. El no dejarse transformar es solo orgullo del ser humano. El persistir en caminar en pecado es solo orgullo del ser humano. Y el que persiste en pecado no valora la sangre, no es salvo. El pecado es pecado. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Él te limpia. Por eso dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiar nuestra conciencia para que adores al Dios viviente, porque mi Dios vive. Pues dice, por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Lo mismo que leíamos en Romanos. Él se presentó como un sacrificio. Lo mismo que vimos en Juan 19. Él se presentó como sacrificio. Jesús fue el sacrificio por tu pecado, por mi pecado, por tu sanidad, por mi sanidad, por tu libertad, por mi libertad, por tu paz, por mi paz, por tu restauración, por mi restauración, por tu gozo, por mi gozo, por tu plenitud, por mi plenitud. Cristo fue el sacrificio. Perfecto. Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios, como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. No entre la gente y Dios. Entre Dios y la gente. Quiero que entienda esto. Este pacto eterno, este nuevo pacto, está hecho entre Dios y la gente. No entre la gente y Dios. ¿Por qué dice eso, pues, pastor? Le voy a explicar. Porque el antiguo pacto era entre los hombres y Dios. Mira lo que dice en Éxodo 24. Cuando Moisés sube al monte Sinaí, trae el libro de la ley, versículo 3 de Éxodo 24, dice, Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Moisés le manifiesta las leyes del Señor a todo el pueblo. Aquí están todos los mandamientos. Y mira lo que dice aquí, en la segunda parte del versículo 3. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. ¿Quién lo dijo? ¿Dios? El pueblo dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Este es el primer pacto. Pero ellos toman un compromiso hacia Dios. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de sangre sobre un altar. Estaban haciendo un pacto ellos con Dios. Y mira lo que dice el versículo 7. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos de todo el pueblo, el cual dijo, ¿quién es? El pueblo. Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces aquí ahí tiene la explicación por qué el pueblo de Israel cuando pecaban, desobedecían, tenían consecuencias, porque no cumplían su parte del pacto. Pero en este pacto, gloria a Dios, es de parte de Dios hacia nosotros. Verso 15, por eso Él, Jesús, es mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. ¿Por qué? Porque Cristo tomó el compromiso y no solo lo tomó, sino que Él cumplió la plenitud de la ley.
para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para liberarnos del castigo por los pecados que había cometido bajo ese primer pacto. Hay libertad para ti. Entonces hay una herencia eterna. El antiguo pacto habla de las maldiciones, las bendiciones de la ley. Para nosotros no hay maldición, para nosotros hay bendición. Entonces usted puede leer el antiguo pacto a la luz del nuevo, a la luz de la obra de Cristo. Entonces cuando tienes revelado a Cristo, la obra de Cristo en la cruz, cuando has sido educado en eso, entonces tú leerás el antiguo y se te correrá el velo y tomarás la provisión de bendición y satisfacción de Dios hacia su pueblo y de prosperidad. Entonces se le acabará a la gente la confusión de que Cristo enferma, de que Dios enferma, de que Dios te prueba, de que todo está en control de Dios, de que todas esas estupideces que se hablan en las iglesias hoy día. Porque no se han dejado educar por el Espíritu Santo. Pecado. Queridos, Dios hizo un pacto con nosotros de accesarnos a la plenitud. Aleluya. ¿Para hacer lo que queramos? No, señores. No, señores. ¿Para que sigamos pecando? No, señores. Porque o tú caminas bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque si tú persistes caminar en pecado, todavía no has sido transformado, no has creído en la obra de Cristo. Discernamos entonces que hay una sangre que se derramó para perdón de pecados y un cuerpo que fue molido por nosotros. Y este es un pacto que viene de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Gloria a Dios porque Cristo nos liberó, nos ha liberado del castigo por los pecados que habíamos cometido. Gracias, Señor. Versículo 16. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento o un pacto, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de aquella persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Jesús hizo un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva herencia, que la sella con su sangre y dando su vida por nosotros. Esto te pertenece. Lo que está aquí establecido, entiéndalo ahora, a la luz correcta, de bendición, de prosperidad, de sanidad. No me volveré atrás de hacerle el bien. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por eso yo puedo tomar mi Biblia y decir, esta es mi Biblia, esto es Dios hablándome a mí, yo soy lo que dice que soy, yo tengo lo que dice que tengo y puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Cuando aprendo a leerla a la luz del nuevo pacto, disfrutaré de los beneficios, porque Cristo murió para que esto se hiciera efectivo. Por eso Romanos dice que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Somos hijos. Hay una plenitud. ¿Qué heredaste? Lo hemos estado mencionando todo el rato. Perdón, sanidad, libertad, restauración. Nada está quebrado, nada está roto. Shalom, reposo en tu corazón. Hay una plenitud hoy día en Cristo. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. El testamento solo entra en vigencia, versículo 17, después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre de un animal, donde ellos se comprometieron. ¿Se acuerdan que derramaron la sangre? Lo acabamos de leer. Y ellos tomaron un compromiso. Pues después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de la ley de Dios como a todo el pueblo con ramas de hisopo y lana de color escarlata. Entonces dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purifica con la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, esto habla de perdón, porque estamos recordando que su sangre fue derramada. Hay perdón. Dile a alguien que está a tu lado, hay perdón para ti. 23 dice, por esta razón el tabernáculo y todo lo que en él había, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. La sangre de Jesús. 24, mira lo que dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor
de nosotros. Aleluya. Discierna la cena, discierna el pan y el vino. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo cada año con la sangre de un animal. Si eso fuese sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Jesús lo hizo por ti. Y así, como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer la salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Esto es nuestra realidad, cristianos centrados en Él. Queridos, que haya sido educado hoy día y entendamos, entonces con todo lo que aprendimos, ¿se da cuenta por qué Pablo le hablaba como le hablaba a los corintios? Y les decía, no pasen como a tomar y comer. Por eso les decía, muchos de ustedes están enfermos, debilitados y algunos se han muerto porque no entienden lo que Cristo hizo en la cruz. Aquí hay sanidad, aquí hay libertad. Y yo le voy a invitar a que se acerque a su mesa, donde está el pan y donde está el vino, y extienda su mano hacia la mesa. ¿Me ayudas, por favor? Porque no me entrar todo aquí. Y extiendas tu mano hacia la mesa y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Con entendimiento hoy día participaremos de la cena. Padre, consagramos este pan y consagramos este vino, Señor. Padre, que nos hablan del cuerpo y la sangre de Cristo. Padre, con entendimiento hoy día participaremos, Padre, en el nombre de Jesús. Le voy a invitar a que parta el pan, por favor, pastora, a que parta el pan, entendiendo que así como tú lo estás partiendo, Jesús fue molido por tus pecados. Él fue partido por nosotros, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No necesitas dejar grandes trozos de pan, pequeñito, para que tú puedas tomar. No tomes nada todavía, esperemos que estemos listos con esto para participar de la cena. Gracias, Señor Jesús. Por eso volvemos a lo que empezamos en 1 Corintios 11, 23. Por eso Pablo decía, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió, como lo acabamos de partir. Gracias, Señor. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Puedes tomar tu pan. Puedes tomar tu pan. Cáncele el pan acá. Tomemos el pan, queridos. Este pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Lo sigo y le seguiría repitiendo porque esto es la plenitud del Evangelio y por cuya herida tú fuiste sanado. Aquí hay sanidad, aquí hay libertad, aquí hay reposo para tu corazón. No en el pan, en lo que el pan significa, representa la obra de Jesucristo. Tuvimos toda esta hora hablando acerca de esto. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagamos esto en memoria de Cristo. Comamos del pan, iglesia. Come de su pan y dele gracias al Señor. Si usted está enfermo, dile gracias, Señor, porque hay sanidad para mí. Gracias porque hay reposo. Gracias porque hay paz. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Jesús. Bendito es tu santo nombre, Señor. Asimismo, dice, tomó también la copa. Pásale la copa, no. A los demás, por favor.
Tomen la copa cada uno en su casa. Tomen la copa cada uno, los niños también que participan. Todos podemos participar. El acceso está abierto para todos. Esta copa, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Qué pacto? Este pacto eterno, que Él no se va a volver atrás de hacernos bien. Esta sangre habla de un pacto eterno, que la sangre del Mesías fue derramada en esa cruz para perdón de pecados. Aquí hay perdón. Si has cometido una falta, dile al Señor, perdóname, y le doy valor a tu sangre derramada en aquella cruz por mis pecados. Esta sangre habla de libertad, esta sangre habla de acceso, lo dice la Escritura, dice que la sangre de Cristo nos abre un camino nuevo y vivo delante del Padre para que entremos a ese lugar celestial, este lugar santísimo, porque tu vida, mi vida, es una vida espiritual. Gracias, Señor. Hoy día tomamos consciente de este vino que representa tu sangre. Amados, participa del vino, recibe perdón, recibe gracia, recibe plenitud y acceso, y que nada te robe este privilegio. Tomamos del vino, participamos de él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre, te damos la honra, la gloria, y levantamos gratitud delante de ti esta tarde, Señor, por el perdón de pecados, por la vida eterna, Señor, que hemos recibido a través de la obra de Cristo, Señor. Es un momento de meditar. Honra ahí al Señor, dele gracias. Si usted ha recibido perdón hoy día, dele gracias al Señor por su perdón. Si usted ahí en su casa ha recibido sanidad, créalo y dele gracias al Señor por la sanidad y la libertad que fue ganada en la cruz del Calvario. Padre, te honramos. Gracias, Señor. Te honramos, Padre. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz del Calvario, Señor. Me rescató, si su sangre, mi victoria. Gracias, Señor Jesús. Te honramos como iglesia esta tarde, en este precioso ambiente. Te reconocemos, Señor. Gracias, Jesús. Bendito es su nombre, iglesia. El gran yo soy, mi pecado él tomó. La sangre Gracias, Señor. de Cristo me lavó. Gracias por tu preciosa sangre, Señor. La sangre de Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Gracias, Señor. Preciosa sangre del Cordero de Dios, sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.
Gracias, Padre. Te honramos, te damos gracias por esta instancia, por este momento de poder estar aquí honrándote en tu presencia, Señor. Gracias, Jesús. Dale las gracias al Señor. Dale las gracias por su perdón. Dale las gracias por su misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre amado. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias por tu sacrificio, Señor. Te honramos esta tarde como iglesia, Señor, y levantamos nuestros corazones en gratitud a ti, Señor. Gracias, mi amado, por esta libertad y la oportunidad de, aún en la distancia, haber compartido del pan y el vino esta tarde, Señor. Padre, que tu provisión espiritual se desate sobre tu pueblo esta tarde, Señor. Padre, hablo sanidad, hablo perdón, hablo libertad, hablo reposo, hablo restauración, hablo corazones sanados, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Tu gracia en abundancia derramada sobre tu iglesia, Señor. Sea bendecido, sea bendecida esta tarde en el nombre de Jesús. Por eso la palabra nos enseña que nosotros ya somos bendecidos con toda bendición. La plenitud está sobre ti. La gente, cuando Jesús los ministraba, se sorprendían y decían, lo veía la otra vez en la Escritura, todo lo hace bien, decía la gente, todo Él lo hace bien. Jesús todo lo hace bien, porque no hay maldad en Él. Todo lo hace bien. Sea bendecida, iglesia. Lucián me hizo un papelito y me pone algo que le escribió al Señor. Él dice, tú eres mi bendición y de mi vida la razón, y siempre tendrás mi adoración. Así es, Señor, porque esa es nuestra realidad. Tú eres, Señor, mi bendición y de mi vida la razón, y siempre tendrás mi adoración. Corazones rendidos es todo lo que el Padre espera hoy de aquellos que entienden la obra de Cristo. Bendecido, mis amados. Si el Señor te motiva en tu corazón a ofrendar en gratitud, Juanito ahí va a poner los datos a la cuenta Ruth 10-222-351-9, a nombre de Fernando Martínez Insunza. Usted puede ofrendar al Señor en gratitud. Si usted quiere diezmar, está en su corazón caminar en obediencia al Señor, puede depositar tus diezmos en esa misma cuenta o transferir, y puedes ponerle ahí que es diezmo o que es ofrenda, para nosotros también archivar, ¿no es cierto?, en los libros todo lo que estamos recibiendo. Pero hágalo con un corazón agradecido al Señor por lo que Él está haciendo, ha hecho y hará en su vida. Crea al Señor en este tiempo. Honre al Señor. Dice que honremos al Señor con nuestros bienes. Somos bendecidos, amados. Somos muy bendecidos. Y como siempre les digo, gracias por su paciencia. Seguiremos adorando y buscando al Señor. Mañana los niños tendrán su reunión. En la tarde, ya a las 15 horas, tendrá la iglesia de niños. En la tarde estaremos en Victoria, celebrando este mismo culto. Enseñaremos de lo mismo, siempre con un fluir que traiga el Espíritu, para ser conscientes y entendidos y ser educados para participar de la cena del Señor. Espero que hayas disfrutado este momento, porque no hay nada más maravilloso que disfrutar de la heredad que nos ha tocado. Dios mismo. Él es la porción de nuestra herencia.
el Señor es tu herencia. Disfrute plenitud. Disfrute plenitud. Y ahí seguiremos en contacto. Escríbanos, mándenos un WhatsApp para saludar. Perdón. Están enviando fotos, dice mi esposa. Gracias, Señor. Qué hermoso. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso ver las familias participando de la cena del Señor. Amén. Amén. La madre de Lonquimay, la hermana María. Los hermanos están mandando fotos. Qué hermoso, queridos. Somos tan bendecidos, mi amado. No paremos de seguir buscando. Esta semana que viene comenzaremos nuevamente con los devocionales en Fuente de Vida, 1:15 para las 7 de la mañana. Con la iglesia en Victoria a las 7 de la mañana. Seguiremos buscando de la presencia de Dios, tomando una dirección para ser incrementados. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos quiere educar. Y eso es lo que está haciendo. Pasamos una semana en que estamos siendo educados para que realmente nuestra mente cambie, pero si no es tu espíritu que tiene la visión correcta, tú puedes creer que estás en luz, pero a veces tus ojos son tinieblas, decía Lucas. Necesitamos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para ver y entender correctamente la verdad de la palabra. Y esto se nos revele y podamos disfrutar. Gracias, Señor. Aleluya. Escribe el hermano Claudio. Bello dice: pastor, quería dar gracias por sus oraciones. Acaban de llamar un hermano diciendo que su hermano mayor ya salió del coma. Aleluya. Y ya no está con respirador. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú estás obrando en Miguel Ángel Bello, Señor. Y en su familia lo hemos hablado, lo hemos orado, lo hemos declarado. Gracias, Claudio, por hacernos partícipes del gozo. Nos gozamos contigo, Claudio. Nos gozamos con tu familia de ver a este Dios verdadero. Lo que hablamos hoy día de la provisión hecha en la cruz. Tenemos ahí un ejemplo vivo de cómo Él está orando, donde todos decían muerte y lleno de temor. Hay vida en Jesús. Gracias, Padre. Te bendecimos, Señor, te honramos. ¿Cómo no honrarlo, iglesia? En su casa levanta tus manos, dale la gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu obra es completa. No pares de creer, iglesia. No pares de estar orando. Yo me gozo de que podamos tener esas tardes, esas noches de día viernes de oración extraordinaria en que yo puedo ver un pueblo que está constante en esa búsqueda. Como aprendíamos ese día, el pueblo era constante en la oración y el poder de Dios se movía. Mientras el pueblo era constante en la oración, los ángeles hacían su tarea, pero el pueblo creía y aún eran sorprendidos porque ni siquiera entendían, porque Él siempre responde más abundantemente de lo que creemos y aún entendemos. Solo hay un corazón dispuesto. Así que gloria al Señor, gloria al Señor. Qué hermoso, queridos. Me gusta ahí como glorifican al Señor, mis hermanos. No paren de glorificar a Dios. No paren de glorificar a nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres real, Señor. Porque no es una religión. Mi Cristo vive y su sangre es eficaz hoy. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, bendito Rey.
su sangre. Gracias, Señor. Mi hermana Martita Adelaida Vera también nos escribe para dar las gracias por la oración porque se hizo por Pamela, su nuera, el día viernes, porque es embarazo de alto riesgo. Ella ahora se ha sentido mucho mejor, el sangramiento se detuvo. Aleluya. Y el embarazo sigue muy bien. Gracias, Martita, por compartir tu testimonio. Gracias por lo que ustedes testifican, queridos. Gracias, pastor, por sus oraciones. Gracias, hermanos, alabando, me imagino, y glorificando. Gracias, Señor. La gloria sea para el Señor. Gracias, Señor. Señor nos irá sorprendiendo cada vez más. Mi hermana Iris me decía el otro día, pastor, cuando nos congreguemos y nos conozcamos físicamente, yo creo que van a ocurrir cosas maravillosas. Y ella misma me daba testimonio, como en el culto anterior, tomándose de la palabra, estaba con un tremendo dolor de cabeza. Ella dice, me puse las manos sobre mí misma, pastor, y me sané, decía. Porque Dios es real. Dé testimonio de lo que Dios está haciendo para que sus hermanos se alienten a seguir creyendo, queridos. Dios es poderoso, como dice Elvis. Andrés de Osorno. Gracias, Señor. Pone gracias a Dios por cuidar a nuestras familias a pesar de tener que arriesgar los que no podemos quedarnos en casa. Él tiene que salir todos los días. Su trabajo es justamente de contacto, de control con la gente, pero él ha visto la mano del Señor. Andrés, son bendecidos, mi amado hermano. Un abrazo, querido. Tu hija, tu esposa guardadas. Qué maravilloso tiempo. Gracias, Señor. Hasta mi suegra da gracias, queridos. Son bromas. Un abrazo, suegrita, también dando gracias al Señor por la sanidad de Pamela. Qué hermoso, esto no para y esto no termina en la reunión. Qué maravilloso que usted esté siendo edificado en la palabra y que esté viendo que esta palabra es real, porque Dios es real. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hace. ¿Por qué? Porque hay una sangre derramada que fue presentada delante del santuario celestial, que habla mejor que la de Abel, y esa sangre nos ha accesado a la plenitud del cielo aquí en la tierra. Esto es la iglesia, casa de Dios y puerta del cielo. Lo normal tiene que ser esto, las sanidades. Lo normal tiene que ser la plenitud, la libertad, el regocijo y la gratitud. Algo espontáneo, porque cuando el velo es corrido, tú y yo gustamos la verdad y no podemos parar de disfrutar. Así que comparta a otros, aprovechemos este último tiempo, porque yo sé que vamos de salida ya. Así que sigue invitando gente al grupo. Sigamos sumando, porque cuando terminemos vamos a hacer una gran celebración. Así que sigamos trabajando. El Señor ya nos había dicho que íbamos a abrir en marzo acá a Temuco, y pasó esto, y bueno, y se ha abierto. Tenemos muchos hermanos de aquí de Temuco que se han estado sumando, bendecidos. Ya vamos a poder vernos y vamos a estar informando todo. Así que un gran abrazo. Nos estamos viendo entonces en la mañana del día lunes, y el día lunes también en la tarde, a las 7 de la tarde, tenemos el programa Salud Divina. Vamos a hablar del rencor, vamos a enseñar acerca del rencor. Es súper importante entender este tema. Mi esposa se ríe, pero es tremendamente fundamental, porque hay muchas cosas que nos ocurren cuando hay cosas no solucionadas en nuestros corazones. Aquí se ríen de mí, hermanos, pero no importa. Aleluya, la Jessica. Un abrazo, hermana Jessica Concha, aleluya. Nuestro Dios es fiel, con signo de exclamación. Amén, Jessiquita, nuestro Dios es fiel. No pares de creer, no paren de creer. Hablo plenitud de vida sobre ustedes, porque la palabra me dice, yo solo repito lo que Dios dice. No es mucho lo que yo pueda hacer, más allá de lo que Dios ya hizo por ti. Bendecidos, mis queridos, muy bendecidos. Vamos a cortar, porque si no vamos a estar toda la noche aquí. Y nos pasa lo mismo que en los cultos en vivo, ¿se acuerda? No podemos parar, pero esto en realidad no para. Siga disfrutando del Señor. Siga disfrutando del Señor. Gloria a Dios. Un gran abrazo. Muy, muy bendecidos. Oh,
nos dio. Aun siendo yo un pecador, su sangre derramó. La sangre de Cristo me lavó. Oh, la sangre de Cristo derramó. Sacrificio que me rescató. Si su sangre mi victoria es. Sacrificio que me rescató. Si su